Bueno, durante esta jornada fue rechazada por la Comisión Revisora la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harold Bayer. La moción tendrá otra oportunidad de prosperar este jueves cuando la sala de la Cámara de Diputados vote si la aprueba o no. Para conocer las reacciones desde el ámbito universitario, conversamos con el presidente de la FECH, Andrés Filbam. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo recibieron la noticia de que en la sala no se aprobó, o sea, en la comisión no se aprobó y que solamente queda lo que va a pasar en la Cámara el día jueves? O sea, lo de la comisión era obvio. Hay que recordar que la comisión está compuesta por 3 miembros de la UDI y el presidente de la comisión también trabajó en una universidad que está siendo investigada. Entonces, la verdad es que acá lo importante es lo que vaya a ocurrir el día jueves. El tema de la acusación constitucional es bien interesante porque con el correr de los días se ha convertido poco a poco en un juicio político sobre el lucro. Y en ese sentido, para nosotros no es tan sorprendente, pero reafirma lo que hemos venido diciendo, cuando vemos que varios diputados de la concertación ya están dudando si es que van a ir o no. Hay dos que se enfermaron justo 2 días antes, digo. Hay uno que anunció que no se iba a operar y que va a ir a votar. Hay uno que se arrepintió de enfermarse, parece, y que va a ir a votar, y otros 2 diputados, como Jorge Búrcugo y Felipe Arboe, que no han confirmado su participación. Bueno, al parecer hay parte de la concertación que se da cuenta de que como esta es una acusación finalmente contra el lucro, es una acusación contra Bayer, pero también con lo que ha ocurrido antes. Pero también podría ser un pistolazo contra el pie de la misma concertación u oposición, ya que hemos visto que en el mismo caso de la Universidad del Mar hay antecedentes ya del 2004 que hablaban de que habían antecedentes de lucro y que no se hizo nada. Justamente, de todos modos, para nosotros, como se ha convertido en un juicio político sobre el lucro, con todos los antecedentes que ha manejado el señor Bayer, que son más que todos los ministros anteriores. Bueno, y más encima con la denuncia que presentamos hoy día en Fiscalía, que podemos ahondar después, se hace totalmente impresentable que el ministro Bayer siga en su cargo. Pero cuando la concertación vuelve a dudar si es que sacar o no sacar al ministro Bayer, en el fondo vuelve a reafirmar la misma actitud que tuvo hace pocas semanas cuando votó a favor de la Superintendencia de Educación, de Educación Superior, que viene a blanquear el lucro, la misma actitud que tuvo hace poco menos de un año cuando no fue a votar el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Es decir, reafirma una vez más que a la hora de los que hubo, por muchas promesas que se puedan hacer, la concertación se pone del lado de los que lucran y no del lado de los estudiantes. ¿Y a qué lo atribuyes? A que no está en el ADN real de la concertación el fin al lucro. O sea, por algo durante los 20 años que gobernaron siempre siguieron profundizando el lucro, y por algo en estos años que han sido oposición, cada vez que han sido requeridos para actuar y no solamente para hablar, se han puesto también en esa posición. ¿Y eso también pasa porque hay intereses de parte de la concertación? ¿Tú mismo lo has denunciado? Sí, sin lugar a dudas que la contradicción más evidente cuando ellos se ponen como los paladines antilucro es que varios militantes importantes de la concertación participan en la Universidad de las Américas, han participado en la UNIAC, en la Universidad Pedro de Valdivia, que son justamente varias de las universidades que han sido cuestionadas por la Fiscalía, por la Comisión Investigadora, entre varias otras. Y en este sentido, ¿qué éxito puede tener una acusación constitucional que tienen que votar estos mismos parlamentarios o representantes de estos partidos? La acusación constitucional sería impresentable que no se apruebe, a nuestro juicio. Pero si es que el aprobarla en ningún caso le lava las manos a la concertación ni a sus miembros, porque mientras ellos sigan lucrando con la educación, tengan el historial que tienen, es mucho más lo que tendrían que hacer mientras sigan aprobando la superintendencia, por ejemplo. ¿Cuáles probabilidades de éxito tengan? Bueno, lo que vimos hoy día de los señores Mesa, Campos, Burgos y Arboe, que ya no son poquitos, son 4 diputados, demuestran que es bastante difícil, pero esperamos que la concertación al menos una vez no se ponga del lado de los empresarios y se ponga al menos una vez no le dé la espalda al movimiento estudiantil. La expresidenta Bachelet y ahora candidata del Partido Socialista y del PPD, su primera promesa de campaña, ella dijo: cuando yo sea presidente, lo dijo tal cual con esta misma certeza, mi primer proyecto va a ser poner fin al lucro y dar un paso más a la gratuidad. Tú lo calificaste como un ofertón. ¿No hay credibilidad en esa promesa? Lo que pasa es que en política, más que las promesas, uno tiene que evaluar los hechos concretos. Y cuando uno evalúa los hechos concretos que ha protagonizado la concertación, que son justamente los que nombrábamos, el no asistir al informe del lucro, la aprobación de la superintendencia, lo que está ocurriendo con la acusación constitucional, los hechos concretos demuestran en qué lado está la concertación. En el fondo, para nosotros, que la misma presidenta Bachelet, que aprobó la LGE, venga a decir que su prioridad va a estar en poner fin al lucro, es equivalente a como que volviera el pelado Costa a la selección y que diga que su prioridad va a ser el juego ofensivo, o que en 4 años más vuelva el presidente Piñera a decir que su prioridad va a ser poner fin a los conflictos de interés. No hay ninguna expectativa.
O sea, hay contradicciones demasiado evidentes. ¿Ustedes ven que en estas promesas también hay un interés por bajar un poco el ánimo de este movimiento estudiantil que el próximo 11 de abril tiene convocada su primera manifestación y que va a ser sin duda y que ha sido uno de los movimientos sociales más presentes que ha venido a revolver un poco el ambiente político? Mira, nosotros vemos que Michelle Bachelet tiene claro que tiene una gran popularidad, pero también tiene claro que los estudiantes no confían en ella. Básicamente, el gobierno de Michelle Bachelet fue el que nos enseñó a perder la inocencia. Nosotros confiamos en el famoso comité asesor presidencial y terminamos viendo a todos los políticos levantando las manos, pero de espalda a los estudiantes. En ese sentido, sin lugar a dudas que para Michelle Bachelet es importante recobrar la confianza de los estudiantes, pero eso no lo va a lograr con promesas, para eso se necesitan hechos concretos. Y quisiera hacer un pequeño comentario también ligado a lo que me decías, que Michelle Bachelet venga con esta promesa, que se esté acusando al ministro Beyer por no fiscalizar el tema del lucro, en el fondo que hoy día estén todos obligados a reconocer que el lucro es un cáncer en la educación y no es un emprendimiento deseable, solamente es posible gracias a que el movimiento estudiantil lo ha puesto en escena, lo ha puesto en el debate público. Y en ese sentido me gustaría volver a convocar a mis compañeros y a todas sus familias también a la marcha del 11 de abril, porque sin lugar a dudas que mientras sigamos movilizándonos vamos a seguir siendo capaces de torcer las voluntades más difíciles que existan. Así que este 11 de abril nos vemos en las calles. Bueno, y este es el año en que precisamente ustedes tienen la posibilidad de concretar estas demandas que han venido trayendo ya desde la época de los pingüinos. ¿Es este el año en que finalmente, gracias con los candidatos y las promesas electorales, ustedes pueden efectivamente materializar estas demandas? Porque el año pasado consiguieron, digamos, algunas cosas, pero no el fondo de lo que ustedes pensaban. No hay reformas estructurales aún, claramente. Mira, nosotros vemos que hoy día hay una coyuntura que está pasando tal cual que el tema de la Universidad del Mar y todas las otras universidades privadas que están siendo investigadas, la SEC, la Santo Tomás, y que en el fondo exigen que haya medidas ahora. A nosotros no nos basta esperar hasta el próximo gobierno, sino que entendemos que hay que seguir presionando a este porque es fundamental ciertas reformas que son urgentes. Pero también nos parece fundamental dejarle en claro que sea quien se siente el próximo año en la moneda, si es que no abren las puertas a que los movimientos sociales realmente direccionen las políticas, especialmente en el tema educativo, bueno, seguramente va a tener tantas movilizaciones o incluso más que las que tuvo Piñera. Ahora, esto de lo que pasó con la Universidad del Mar, el cierre, ¿no salva, entre comillas, un poco al ministro Beyer, que ha sido uno de los que, entre comillas, más ha hecho por cerrar el tema de estas universidades que no están entregando la educación que prometen, que están efectivamente haciendo un fraude a los estudiantes? Mira, el ministro Beyer ha sido quien ha tenido más ejemplos concretos, más denuncias concretas sobre el tema del lucro. El informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, las denuncias del señor Vaso, el informe del Consejo Nacional de Educación respecto a la Universidad del Mar, y en cada ocasión el ministro Beyer su respuesta ha sido: no estoy seguro que haya lucro. En ese sentido, cuando se le pide afrontar el fondo del problema para asegurar que lo que pasa en la Universidad del Mar no vuelva a ocurrir con las otras universidades que están siendo investigadas, ha sido totalmente negligente. Pero incluso peor, con respecto a la Universidad del Mar, los compañeros de la Universidad del Mar hoy día están mucho peor que lo que estaban en el 2012. O sea, se hizo un cierre, pero un cierre totalmente improvisado que los deja con más deuda, que reubica solamente a uno de cada seis estudiantes, y en ese sentido parece un doble castigo a los compañeros de la Universidad del Mar. Ahora, Andrés, hoy día, rápidamente se nos está terminando el tiempo, ustedes presentaron una denuncia contra el ministro Beyer por fraude al fisco por haber entregado a la Universidad Pedro de Valdivia recursos cuando no está, digamos, en proceso de renovar su acreditación. Esto es, según dice el propio ministerio, una práctica que se viene haciendo, cuando una universidad se le termina su acreditación y luego tiene que renovar, se le siguen entregando los recursos para que los estudiantes no se queden sin dinero mientras se realiza este trámite, pero sin embargo ustedes lo acusan de fraude al fisco. Hay que partir diciendo que eso es totalmente ilegal. Que ellos se excusan en que están haciendo prácticas ilegales hace mucho tiempo, solamente agrava el asunto. Y acá en el fondo va a explicar a los televidentes en forma bien sintética el hecho. Lo que se descubre es que la comisión ingresa, que está presidida por el ministro Beyer, otorga durante el año 2012 más de casi 1.400 millones de pesos de todos los chilenos a una universidad que no está acreditada, pero peor aún, lo cual es ilegal, pero peor aún, a una universidad que ya todo el mundo sabe que lucra, como es la Universidad Pedro de Valdivia.
para que se entienda, incluso la Universidad del Mar está acreditada, o sea, no es un requisito demasiado difícil. Entonces, al final del día, el ministro Beyer le entrega más de 1.000 millones de pesos, insisto, a una universidad que está lucrando, y con esto nos damos cuenta de que no es solamente que el ministro Beyer esté omitiendo castigar a las universidades que lucran, sino que peor aún, las está premiando con plata ilegal de todos los chilenos. Eso, según lo que comentábamos hoy día con el fiscal, puede constituir fraude al fisco, puede constituir malversación de fondos públicos contra quien resulta responsable, pero la responsabilidad política es totalmente del ministro Beyer, porque él es quien presidía la comisión ingresa, y eso a nosotros vuelve aún más impresentable su permanencia en el Ministerio de Educación. Bueno, él dice que ha cumplido con todos los protocolos y vamos a tener que ver cómo prospera esta acusación que ustedes presentaron. Andrés, te tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros conversando sobre estos temas que hoy día está enfrentando el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos mis compañeros. Nos vemos el 11 de abril en la calle. Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más informaciones aquí a Noticias Express.